Gracias a Dios estamos otra vez transmitiendo este hermoso mensaje acerca de la vida de Cristo, y ahora estamos viendo el guardaos de la levadura de los fariseos, que está basado en Mateo capítulo 23, todo el capítulo. Y este día vamos a ver la parte final de este tema, que trata acerca de la lamentación. Nuevamente vamos a leer los versos 37 hasta el 39. Dice de la siguiente manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Como ustedes pueden ver, aquí se trata de una lamentación. Es una lamentación muy clara. Aunque fueron dichas 2000 años atrás, las palabras del Señor Jesús todavía queman nuestros oídos. Esta es una realidad. Sin embargo, una vez más diré que la severidad de estas palabras no debería ser motivo para que creamos que Cristo no tuvo otro propósito más elevado que el de censurar a sus enemigos. Él siempre se preocupó por sus oyentes, fueran amigos o enemigos. La Biblia dice que Jehová al que ama castiga. Esa es una realidad, y lo podemos constatar si vamos al libro de Proverbios. En Proverbios, en el capítulo 3 y el versículo 12, dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y también si vamos a Hebreos capítulo 12 y el versículo 6, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, es un amor que castiga lo que impregna las palabras con que termina el capítulo. Es una realidad muy clara. Ustedes saben bien que Jesús había llorado anteriormente sobre Jerusalén. Ahí en Lucas, en el capítulo 19, en los versos 41 hasta el 44, Él expresó: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto, no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, ahora esto es lo que él decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. Las palabras de Mateo capítulo 23, versos 37 hasta el 39, son una repetición de palabras dichas anteriormente cuando el Señor Jesús estaba en Perea. Miren lo que dice en Lucas, en el capítulo 13, los versos 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, nosotros podemos ver que en el pasado Jerusalén había rechazado a los profetas de Dios. Ahora estaba rechazando al mismo Mesías. Y esto no era de extrañarlo. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y aquí cuando está diciendo cuántas veces quise juntar a sus hijos, aquí está incluyendo a los fariseos, a los escribas, claramente. Los está incluyendo porque así los trataba. Estaba incluyendo a los dirigentes religiosos. Y él dice, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas. Yo no sé si usted ha visto esta figura, yo la he visto, creo que muchos hemos visto esta figura de las gallinas que juntan a sus polluelos debajo de sus alas. Es algo muy hermoso, es algo verdaderamente admirable, cómo es que la gallina en sus dos alas cubre a sus polluelos, los protege, les da calor, les da protección. Pero dice, y no quisiste. Luego dice en el verso 37, habla de la ciudad de Dios. Ahí cuando está hablando de la ciudad de Dios, miren lo que dice el Salmo capítulo 48. Salmo capítulo 48. Y veamos específicamente los versos 1 y 8. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Verso 8. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Entonces, nosotros podemos ver que la ciudad de Dios había rechazado al Hijo de Dios y destrozó el corazón de él. Entonces, debido a la dureza de corazón de la ciudad, eran tiempos terribles los que les esperaban. Cuando una ciudad rechaza a Dios, no importa el tiempo, no importa las décadas, no importa los siglos, pero Dios lo tiene en mente. Yo pongo como ejemplo el caso del periodo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que se ha calculado que son unos 400 años. Parecía que Dios se había olvidado, parecía que Dios no tenía recuerdo, pero no fue así. Después de estos
400 años que no hubo ya profeta. 400 años son 400 años, hermanos. Eso es un tiempo largo. Claro, no lo estoy comparando en el sentido de la eternidad, sino en el sentido de lo cronológico. Entonces, parecía que Dios se había olvidado, pero no. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice la Escritura, que envió a su Hijo nacido de mujer. Él consideró que era el mejor tiempo para enviar a su Hijo. Entonces, nosotros podemos ver esta situación muy clara, que en menos de 40 años vemos esta condición que la ciudad de Dios había rechazado al Hijo de Dios y destrozó el corazón de él. Entonces, debido a la dureza de corazón de la ciudad, eran tiempos muy terribles los que le esperaban. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El término casa acá, hermanos, se usa en referencia al templo. Es decir, que nosotros comparemos este versículo 38 con Jeremías capítulo 12 y el versículo 7. Noten lo que dice en este versículo: he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Entonces, vemos esta situación que en menos de 40 años el templo sería destruido junto con la misma ciudad por los romanos. Es decir, que la destrucción venidera de Jerusalén, incluido el templo, se va a ver más detalladamente algunas lecciones posteriores que nosotros vamos a tener. Pero lo que les quiero decir era de que era una realidad la destrucción de Jerusalén, incluyendo el templo. Ese espantoso evento era tan seguro que Cristo podía hablar de él como que si ya estuviera sucediendo. Así él podía hablar de esa manera, como que si ya se estaba dando. Sin embargo, Jesús todavía amaba a la ciudad y también amaba al pueblo de esta y anhelaba que pudiera recibirlo y de esta manera salvarse del castigo. Por eso es que vemos cómo es que Jonás había anunciado la destrucción de Nínive. Vamos a Jonás, hermanos, en el capítulo 3 y el versículo 4. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y claro, cuando él entra y anuncia sobre esta destrucción, evidentemente que la incredulidad del pueblo era notoria. Así, mire, la Biblia está llena de advertencias. ¿Qué es lo que sucedió cuando Noé construyó el arca? En un lugar seco, en un lugar donde no había agua. ¿De qué lo catalogaron? Lo catalogaron de loco. ¿Ve? ¿Y qué es lo que sucedió cuando vino el diluvio? Por 40 días y 40 noches. Todo hálito de vida desapareció. ¿Ve? Pero la gente pues no creyó a esta situación. Entonces, nosotros tenemos que ver esta situación que a pesar de todo Dios es un Dios de gracia. Dios quiere nuestra ayuda para nosotros. Y ese anhelo se manifiesta
en las palabras que dijo al final, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la última parte de este versículo 39 es una cita del versículo 26 de un salmo mesiánico, y mejor lo vamos a citar. Vámonos al libro de los Salmos, en el capítulo 118. ¿Ve? Ahí en este capítulo 118 nosotros podemos ver el versículo 26. Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces vemos que se refiere a regocijarse por la venida del Mesías. Unos días atrás había resonado esas palabras por la ciudad cuando el Señor Jesucristo hizo su entrada a Jerusalén. Ahí lo vemos en Mateo capítulo 21 y el versículo 9. Dice de esta manera, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Lamentablemente, los habitantes de la ciudad no entendieron la implicación de sus palabras. Y si alguna vez llegaban a tener el deseo de volver a ver a Jesús como Salvador y Señor de ellos, iban a tener que decir las palabras de corazón. Esa era la única esperanza que le quedaba a Jerusalén. Y esa es la única esperanza, evidentemente, que le queda a toda ciudad del mundo. Es una realidad esta situación que estamos presentando acá. Es una situación muy clara. Yo quiero terminar esta lección en una forma de conclusiva, haciendo un resumen de todo lo que hemos venido viendo en este capítulo. Al llegar al final de este estudio, recordemos tres verdades claves del texto. ¿Cuáles son esas verdades claves que nos presenta el texto? En primer lugar, que Dios aborrece la hipocresía. Dios es claro en aborrecer la hipocresía, que cada uno de nosotros pues examine su propio corazón. Esa es la realidad que se presenta. Luego, hemos visto que Dios requiere fe. Es importante esto, Dios requiere fe. Que cada uno de nosotros diga, bendito el que viene en el nombre del Señor, y que lo diga de corazón. Esa es una realidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor y que salga de su corazón. No en una forma de palabras automatizadas o mecanizadas, o en una forma que las tenemos grabadas en la mente en una forma repetitiva. A Dios no le gusta eso, hermano. Y por último, quiero terminar diciendo pues que Dios apremia la obediencia. Dios apremia la obediencia. Y que cada uno de nosotros responda de inmediato, para que el Señor jamás diga de nosotros, cuántas veces quise juntar a ustedes
como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisieron. Esta es la realidad que nosotros tenemos que entender. Es decir, la protección, el cobijo de Cristo siempre lo tendremos, siempre lo tenemos también. Pero depende de nosotros cómo es que realmente querramos que el Señor quiera que se dé esta situación en nosotros. Tenemos que entender, pues, tenemos que comprender que el Señor quiere darnos siempre seguridad, quiere darnos a nosotros lo que realmente debemos de ser, cómo es que le tenemos que tomar a Él, pero de nosotros, en nosotros está el que nosotros así lo concibamos, el que nosotros verdaderamente no escape a nuestra vida, el que queremos que Él sea nuestro protector mientras estamos aquí en esta tierra, y sabemos que mientras lleguemos al cielo, pues será nuestro protector eterno. Dios bendiga su palabra a cada uno de ustedes que la han escuchado.